La tarde del 25 de septiembre del 2001, Hernando César Molina Araujo iba con el carrito de compras en el supermercado allá en Guatemala, donde había sido nombrado cónsul unos años antes. Al pasar frente a uno de los televisores de ese pasillo, le llamó la atención un boletín noticioso que pasaban sobre su querido país, Colombia. Se detuvo a escuchar y ver bien el insuceso, y entonces se enteró. El Frente 59 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, acababan de secuestrar a la exministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera, conocida como La Cacica, en un retén ilegal que ese grupo armado había institucionalizado en la nación como pesca milagrosa, que era la perversa forma de hacerse pasar por militares en puntos claves de las carreteras y de esa forma pescar secuestrables, es decir, personas con capacidad económica para pagar por su liberación o por personajes famosos que le sirvieran de golpe propagandístico a este grupo guerrillero. Esa tarde, en el corregimiento de Patillal, cercano a Valledupar, la capital del departamento del Cesar, los guerrilleros habían pescado a La Cacica con las dos características: pudiente financieramente y muy reconocida y querida en Colombia. Al escuchar la noticia del secuestro de su madre esa tarde en el autoservicio de Guatemala, Nandito, como era conocido el diplomático colombiano, sintió una terrible desazón en su alma. Con el espíritu hecho trizas por lo que acababa de suceder a más de 2.100 kilómetros de distancia, Nandito Molina no tuvo otra forma de derrotar la impotencia del momento que con los recuerdos de su niñez en la hacienda donde fue criado con su mamá, su papá y sus hermanos. La vez en que Consuelo, su madre, metió la media derecha en el pico de una botella para poder coser el roto que Nandito, el mayor de sus 5 hijos de ese primer matrimonio, le había hecho en el colegio de Valledupar. O cuando la misma mamá les llevaba los pocillos al corral donde sus hijos enrejaban los terneros en la pata derecha de la vaca lista para el ordeño. Cogía la espuma de la leche recién salida de la teta y sus muchachos eran felices con el bigote blanco que les quedaba en los primeros sorbos. O los cariñosos regaños que les pegaba cuando ellos llevaban a la casa las palomitas que mataban con las ondas fabricadas del neumático inservible de las llantas del tractor durante la apartada de los terneros en los potreros de la finca. Matrimonio escondido al terminar la adolescencia. Nandito Molina cogió el primer vuelo que salía de Guatemala a Colombia al día siguiente a las 6 de la mañana, después de haber pedido el correspondiente permiso a la Cancillería. Obviamente, la noche anterior no pudo conciliar el sueño, pues los recuerdos de los múltiples bellos momentos vividos al lado de su madre le llegaban a la memoria como aliciente adecuado para su dolor en el alma. Como la vez que decidió abandonar sus estudios de bachillerato en el colegio de Cartagena para irse a Bogotá en bus, buscando que su corazón, herido por la distancia, encontrara el remedio eficaz en Carolina Catica Carvajal Ribeira, la vallenata amada cuyos padres la habían enviado a estudiar pedagogía en la capital del país. También ahí encontró el apoyo de La Cacica, que le sobraban razones para entender las locuras que su hijo hacía por amor. Y le volvió a dar helado cuando Nandito dejó inconclusos sus estudios secundarios en Bogotá para regresar a Valledupar detrás de su novia, que ya había terminado su carrera y se vino a trabajar de profesora en su ciudad. Por ella, Nandito Molina terminó su bachillerato en el Colegio Nacional La Perena y entonces, a los 18 años de edad, le propuso matrimonio como el mejor antídoto para conjurar la férrea oposición de los padres de ella a ese noviazgo intenso. Lo hicieron a escondidas en San Diego porque el párroco de Valledupar traicionó la confianza de los novios que cometieron la inocentada de pedirles que los casara sin el consentimiento de los padres de ella y el papá de él, Hernando Molina Céspedes. El religioso los delató y el viejo Hernando duró un buen tiempo sin dirigirle la palabra a su hijo Nandito. En cambio, La Cacica hizo lo posible para que viajaran a Barrancas, en el vecino departamento de La Guajira, a que los casara el sacerdote de allá, con tan mala suerte que no lo encontraron porque andaba ocupado en un sepelio en una población cercana. Entonces decidieron a no regresar a Valledupar sin el sagrado vínculo matrimonial. Llegaron a San Diego pasadita a las 2 de la tarde,
tuvieron el privilegio de encontrar el templo vestido de lujo porque ese día se celebraba la fiesta patronal del pueblo. La gobernación fallida de la madre amada. Ya en el avión, Nandito evocó la campaña de su adorada madre a la gobernación del Cesar, en la que ese hijo jugó un papel fundamental. Es que mi mamá no quería ser candidata. El candidato iba a ser Álvaro Morón. Inclusive, ella se escondió en el convento de las monjas carmelitas, que queda por el Rincón. Hasta allá fueron el mismo Álvaro y otros y la convencieron, contó Hernandito Nandito Molina a la calle. Ella ganó en todos los municipios del Cesar, menos en Valledupar, y perdió la gobernación. Es cuando yo me voy para Guatemala, agregó Nandito. Asesinan a la mamá y el hijo es elegido gobernador. No regresó al consulado porque su madre fue asesinada 5 días después de su secuestro, el 30 de septiembre de 2001, en La Nevadita, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Recogimos esa inconformidad que tenía el Cesar y Valledupar con la muerte de Consuelo y nos metimos a la política como candidato a la gobernación, contó al semanario La Calle Hernandito Molina. Ya él había elaborado en la extinta Electrocesar, recogiendo los cables a los que les cortaban la luz. Incluso se la corté a mi mamá porque ella debía 2 meses. Había sido elegido concejal de Valledupar con una de las mejores y mayores votaciones de la época, de donde fue nombrado secretario de Hacienda Municipal. Luego, apoyado por su madre, ocupa el cargo de coordinador en el Cesar de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUD, lo que le permitió recorrer y conocer al departamento palmo a palmo. Nandito Molina describe su candidatura a la gobernación del Cesar como una contienda bastante complicada porque estábamos en medio del tema de la violencia, de la presencia de los grupos armados al margen de la ley, los paramilitares, de las guerrillas. A mí me dieron el aval como candidato único del Partido Liberal, cuya dirección colegiada estaba compuesta por personalidades como Alfonso Gómez Méndez, José López Cabrales y Piedad Córdoba, quien vino e hizo campaña conmigo. Se montó en una tarima aquí en el Cesar. Aquí montaron esa vaina de una estrategia perversa para jodernos e hicieron que los otros candidatos se retiraran cuando se iban a inscribir y me dejaron solo, es decir, con candidatura única. Me convertí en gobernador del departamento del Cesar. Cuando llegamos, el Cesar estaba en el penúltimo lugar de calidad de los indicadores de educación, como uno de los peores del país. Y nosotros pasamos en esos 4 años de ser los últimos a ser los segundos a nivel nacional. Obviamente, Nandito hubiera preferido 1000 veces que su madre hubiese ganado esa campaña anterior. Seguramente él no se fuera de cónsul a Guatemala y así jamás pasaría por el supermercado a recibir la inesperada noticia en el televisor de ese pasillo.